Entonces vamos a hablar ahora de la inteligencia como actividad y vamos a ver cómo evolucionó todo esto desde lo militar a lo empresarial. Desde que comenzó la civilización, ¿no es cierto? Se han producido por diversos motivos que no vienen al caso manifestarse ahora, diferentes conflictos entre los grupos de personas. Y hay que mencionar que en estos enfrentamientos armados se designaban algunos soldados para que espiaran al enemigo. Y en esta acción de espiar, ¿no es cierto?, lo que se buscaba era recopilar información relevante del enemigo. Por ejemplo, cuál era la cantidad de efectivo, qué tipo de armamento tenía y cuáles eran las posibles rutas de desplazamiento del enemigo. Después que se recopilaban estos datos, se entregaban a los comandantes de los ejércitos para que tomaran decisiones y conseguir la sorpresa. Que en la mayoría de los casos, remóntense ustedes a la antigüedad, ¿no es cierto?, era el factor más relevante para conseguir la victoria. Y ejemplos de esto es posible encontrarlos en todo el mundo antiguo. Hay innumerables textos chinos, egipcios, griegos y romanos respecto de esto. Piensen ustedes que uno de los libros de guerra más importantes del mundo y de estrategia militar se escribió por el año, allá por el siglo V, si no me falla la memoria, antes de Cristo, que se conoce como el nombre de la guerra, el arte de la guerra, perdón, el arte de la guerra, de el general chino Sun Tzu. Y ahí se describen distintas formas y estrategias, ¿no es cierto?, de enfrentar distintos tipos de conflictos. Avanzando en el tiempo, el siglo XX, ¿no es cierto?, se caracterizó por las dos grandes guerras, ¿no es cierto?, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y en estas guerras se realizó, digamos, o se consolidó la forma de espionaje en el sentido de realizar actividades que estaban relacionadas con la búsqueda, el procesamiento y el análisis de la información de las tropas enemigas. Y se crearon grupos especializados para esos propósitos. Dicho todo esto, vamos a hablar un poquito de la inteligencia militar ya como actividad. Y vamos a decir que la inteligencia militar es el proceso continuo de búsqueda, procesamiento, almacenamiento y distribución de la información sobre el enemigo, de tal manera que pueda asegurar a las fuerzas poder realizar una correcta apreciación del enemigo.
o sea, un análisis. Y este análisis consiste en la determinación del poderío de las fuerzas del enemigo y sus medios, una posible idea respecto de sus acciones y de sus fortalezas, así como también sus debilidades. Me imagino que esto ya les empieza a sonar a ustedes como cosas que ustedes habitualmente ya en el ámbito de los negocios se hace constantemente. Y todo esto con el propósito, ¿no es cierto?, de que las jefaturas o los mandos, hablemos de mando, ya que estamos hablando de inteligencia militar, puedan tomar decisiones debidamente fundadas. Por lo tanto, el propósito de la inteligencia militar como actividad es la anticipación, anticiparse al enemigo. Y esta anticipación se puede hacer desde posiciones legales como ilegales. El espionaje es una actividad ilegal. Y los métodos fundamentales para su ejecución son el análisis, la comparación y la síntesis. Aquí al costado de la diapositiva hay una fotografía de Alan Turing. Y la he puesto acá a propósito, porque para muchos, Alan Turing, para mí inclusive entre ellos, es el creador de la informática. Alan Turing, además, fue el que descifró el famoso código Enigma de los nazis. No sé si ustedes saben respecto de este tema, conocen algo de este código Enigma. Los nazis desarrollaron un código secreto con el cual se comunicaban a través de una máquina que se llamaba Enigma. Y esto lo realizaron para evitar que las fuerzas aliadas, ¿no es cierto?, pudiesen interceptar sus comunicaciones. Era una especie, por decirlo de alguna manera, una especie de clave Morse distinta, que no había, que desarrollaron especialmente los alemanes, como les digo, para evitar que sus comunicaciones pudiesen ser interceptadas. Y este señor, Alan Turing, que es un matemático inglés, logró descifrar cómo funcionaba el famoso código Enigma. Para ello, las tropas británicas tuvieron que, ¿cómo se llama?, obtener o robar, pues básicamente fue un asalto, robar una de estas máquinas Enigma, una máquina muy chica como del porte de, como les dije, a ver, ¿de qué porte les podría decir yo? Como una... a ver, como una impresora de ese tamaño aproximadamente. Y los británicos capturaron un submarino alemán, pudieron rescatar esta máquina y luego hundieron el submarino. Y esta máquina fue llevada a Inglaterra, a Londres, específicamente a las afueras de Londres, y se comenzó a trabajar en un desarrollo para poder descifrar los códigos, ¿no es cierto?, de comunicación de
los nazis. Y gracias a este hecho, a la captura de esta máquina, y que este señor Alan Turing pudo crear una máquina que fue capaz de descifrar cómo funcionaba este famoso código Enigma, es que los aliados pudieron ganar la Segunda Guerra Mundial. Y esta máquina que inventó este señor Alan Turing es una máquina bastante grande, cabía o estaba alojada en una especie de granero, para que ustedes se hagan una idea. Y esta máquina fue la que permitió, ¿no es cierto?, obtener información relevante respecto de las acciones de los nazis. Por lo tanto, pudieron anticiparse a gran parte de las acciones enemigas, en este caso de los nazis, y conocer de sus planes, por lo tanto. Así que este es el comienzo, de manera formal, de la actividad de la inteligencia militar. Y hay que fijarse bien que nosotros ya hemos visto que desde la antigüedad, ¿no es cierto?, hasta la actualidad, la esencia de la inteligencia militar, o de la inteligencia en general como actividad, no ha variado. Lo que sí han cambiado son los instrumentos para ponerla en práctica. Y esto ha convertido a la inteligencia militar en toda una rama de la milicia. Y esto ha permitido, ¿no es cierto?, la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Y el gran avance, o más que avance, el gran legado de la inteligencia como actividad militar, ¿no es cierto?, derivó en la investigación de operaciones. Y la investigación de operaciones luego es traspasada al entorno empresarial, como suele ocurrir. Ahondando un poco más en esta investigación de operaciones, volviendo a la Segunda Guerra Mundial, hasta antes del descubrimiento, ¿no es cierto?, de descifrar el código Enigma, cuando Alemania bombardeaba a Inglaterra, la principal tarea del alto mando británico era proteger a la población, ¿no es cierto?, de los bombardeos, y básicamente en esa época lo que se estaba tratando de hacer era poder tener sistemas de prevención para que el alto mando pudiese tomar las decisiones, ¿no es cierto?, correctas de evacuar cuando correspondiese a la población británica. En esa época,
Inglaterra, ¿no es cierto?, estaba enfrascada en operaciones militares en el norte de África, ¿no es cierto?, que se caracterizaba por una tremenda complejidad, porque si las operaciones militares o el conflicto estaba en el norte de África, había que tener toda la logística que eso significaba, era muy complejo de administrar. Piensen ustedes que había que transportar las tropas desde Inglaterra hasta el norte de África, y fíjense bien que las tropas británicas tenían que hacer toda esta logística debía ser a través, por mar, y en el mar estaban, ¿no es cierto?, los famosos U-boats de los submarinos nazis, que habían cortado toda forma de aprovisionamiento en Inglaterra. Entonces eran operaciones bastante complejas, porque además de llevar las tropas, había que llevarles alimentos, medicina, ¿no es cierto?, y combustible, municiones. Entonces, para el cómo hacer todas estas operaciones logísticas de transporte, que eran muy complejas, se crearon equipos multidisciplinarios de matemáticos, físicos y otro tipo de especialistas, quienes debían evaluar todos los problemas asociados a estas operaciones. Porque además había que hacerlo de manera eficiente. ¿Qué significa hacerlo de manera eficiente? En el menor tiempo posible y al menor costo posible. Y a estos grupos de investigación se les dio el nombre de grupos de investigación de operaciones. Y como resultado del trabajo de todos estos grupos, se desarrollaron métodos matemáticos nuevos que antes no existían, como la programación lineal, la teoría de cola y la teoría de juego, aunque la teoría de juego fue desarrollada principalmente en Estados Unidos, pero la programación lineal, la teoría de cola en Inglaterra. ¿Cuál era la gracia de estos modelos matemáticos? Era que resolvían la tarea de perfeccionar, ¿no es cierto?, la eficiencia del empleo de los recursos. ¿Qué significa esto? No significa nada más que lograr el máximo resultado posible bajo ciertas condiciones. Entonces, fíjense que en la posguerra surgieron preguntas como la siguiente. ¿No es necesario lograr el mejor empleo de los recursos para el desarrollo de las industrias? Entonces, cuando se plantearon estas preguntas, se dieron cuenta que estos métodos que fueron eficaces para resolver problemas militares tenían la misma importancia en la posguerra. ¿Por qué? Porque habían una serie de problemas que en esencia eran exactamente iguales a los que existían durante la guerra. Porque había problemas de localización, había que trasladar alimentos, medicina, organizar a las empresas, ¿no es cierto?, para que pudiesen distribuir adecuadamente sus recursos, y así sucesivamente. Entonces fue de esta manera, después de la Segunda Guerra Mundial, que la investigación de operaciones
comenzó a utilizarse en el entorno empresarial y eso ocurre hasta nuestros días. Entonces, hablemos un poquito ahora de lo que es la inteligencia de la empresa o en la empresa y la aparición del concepto. Y la inteligencia como atributo en la organización principalmente está asociada con los sistemas de informáticos. Fíjense bien que aquí hay un artículo que es del año 2010, si no me falla la memoria, de la revista Forbes, donde se hace una encuesta a 200 ejecutivos de grandes compañías, principalmente de compañías adscritas al Standard & Poor's 500. Y en resumen, en esta encuesta que se realiza a los ejecutivos respecto de los problemas que tenían las organizaciones, los cuales eran los principales problemas, ellos hablan que, decían, que los problemas que se relacionaban con el tratamiento de los datos costaba entre 5 a 20 millones de dólares anuales el tratamiento de los datos. El 95% de las compañías donde trabajaban estos 200 ejecutivos consideraban que la gestión de la información era clave para sus organizaciones. Y el principal obstáculo que tenían las empresas era la fragmentación de los datos. Entonces, esta situación sumada al hecho de que los mercados estaban creciendo, la competencia se estaba volviendo cada vez más voraz, es que las personas o las organizaciones no tenían la capacidad completa de poder analizar los datos. Aunque tuvieran departamentos de investigación de operaciones. Entonces fue con la aparición o con la introducción de los sistemas informáticos es que las empresas pudieron lograr un manejo adecuado de el volumen de datos que estaban generando. Entonces, fíjense bien que cuando la empresa tiene un alto grado de organización, es decir, tiene muy bien definido cuáles son sus procesos, estudiada la forma en que trabaja, o sea, una organización que tiene un montón de normas, procedimientos, ¿no es cierto? Y además está optimizada, y además cuenta con un buen sistema de información, esta empresa tiene garantizado un buen desempeño. Yo no sé si ustedes, me da la impresión que ustedes no trabajan, o sea, no trabajan de manera formal en una empresa, porque estudian de día básicamente, no por otra cosa. Pero si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en algún tipo de empresa, aquí hay 3 preguntas que son importantes resolver para saber
si la empresa está haciendo lo correcto. Primero, debemos saber si está definido el sistema de información de la empresa. ¿Existe sistema de información en la empresa? ¿Sí o no? ¿Qué área administrativa de la empresa tiene bajo su responsabilidad la gestión de la información como proceso? Y tercero, cuando se habla de analistas de información en la empresa, ¿cuál es la especialidad profesional que deben tener eso? ¿Qué creen ustedes respecto a estas preguntas? Chicos. Daniela, Nico, ¿alguien? Ahora sí se le había ido la señal. ¿A mí? Sí, no se escuchaba todo como robot. Sí. Ah, ok. Bueno. Sí, había como interferencia, profe. Sí, también la escuché, pero me parece que era de parte de ustedes, de uno de ustedes. Pero bueno, da lo mismo. La pregunta es, ¿alguno de ustedes, por ejemplo, ¿alguno de ustedes trabaja en alguna empresa en este momento, en la actualidad? Chicos, ¿alguno de ustedes está trabajando? Yo no, profe. En empresa no, profe. No. No de manera así normal, yo trabajo con mi mamá en su negocio aquí de la casa en el almacén. Ok. Ya, entonces, a ver, les pregunto, voy a partir entonces por la segunda pregunta. ¿Qué área administrativa de la empresa creen ustedes que debe tener bajo su responsabilidad la gestión de la información? Análisis. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? Es que yo creo que, profe, ese tema de la gestión de la información puede abarcar varios sectores. Yo creo que también puede caer dentro de recursos humanos, yo creo, ¿no? Podría ser. Quizás puede ser el área como de informática, que junta todo y llega a algo que después se reparte a todas las otras partes de la empresa. Ya. A ver, y la tercera pregunta que se plantea acá, cuando se habla de analistas de información en la empresa, ¿qué especialidad profesional creen ustedes que deben tener esas personas? ¿Qué título, por ejemplo, creen ustedes? No sé, yo creo que va incluido ahí los técnicos en informática, yo creo los ingenieros, arquitectos, igual que tienen que ver con varias especialidades profesionales de esas. ¿Están todos de acuerdo en eso, no? ¿O alguien tiene alguna visión distinta? Es que quizás depende de la empresa, pero quizás más ligado como al área como de ingeniería no sé, que haga algún tipo de análisis que junte todos los datos y llegue a una Ya. conclusión generalizada, pero no sé, la verdad es que depende mucho de la empresa. Ya. Fíjense bien, normalmente, fíjense bien que a la primera pregunta, que no se la hice a ustedes porque como no trabajan, a lo mejor no, no conocen esto, pero normalmente en algunas empresas no está definido o no se tiene conciencia cuál es el sistema de información de la empresa. Entonces, por eso dice ahí no, no está definido. Y después el área que debe llevar el tema del manejo de la información es el de sistema y deben ser grabados en computación o informática. Si esas son las respuestas,
significa, esas son las respuestas incorrectas. Porque lo que hace el área de sistemas y los graduados en computación o informática es automatizar el desorden informativo. Porque el experto, el que sabe de informática, no sabe para qué son esos datos específicamente. Entonces, fíjense bien que la respuesta correcta debería ser que deberíamos tener un sistema de información. Hoy día están muy de moda los famosos sistemas ERP. Me imagino que ustedes han escuchado hablar del SAP, Softland, ese tipo de sistemas que permiten coordinar a toda la organización, porque esos sistemas informáticos, permiten una adecuada estructuración de los datos. Toda la organización está estructurada en torno al sistema informático. Y segundo, la segunda pregunta, que era cuál era el área, que decía aquí, el área administrativa que debe tener el control de, o la responsabilidad, ¿no es cierto?, es la dirección general. Básicamente ellos, porque ellos son los que en la dirección general de la empresa es donde se toman las decisiones. Y la tercera, respecto de quiénes son los profesionales que deben estar a cargo, ¿no es cierto?, del manejo de todos estos datos, deben ser especialistas en marketing, en economía y finanzas, a lo menos. ¿Ah? ¿Por qué marketing, economía y finanzas? Porque el marketing estudia, ¿no es cierto?, el comportamiento de los consumidores, igual que la economía. Y el área de finanzas, o expertos financieros, porque son los que deben poner los recursos para el desarrollo de todas las estrategias que la empresa decida llevar adelante. Entonces, cuando ocurren estas tres cosas, que la empresa posee un sistema de información, cuando la gestión de la información recae en la dirección general de la empresa, y cuando la elaboración de los informes es realizado por especialistas en el manejo de información, entonces se puede decir que una empresa tiene las condiciones necesarias para crear inteligencia en su interior. Por lo tanto, podemos decir que la inteligencia de la empresa como atributo está íntimamente ligada a la gestión de la información que se genera en la empresa. Porque a partir de la información es que la empresa toma decisiones. Fíjense bien que aquí hay una pirámide, la pirámide de la información, donde, fíjense bien,
que en la base están los datos que están dispersos, que están dentro de la empresa o en el entorno de la empresa. Esos datos deben ser agrupados, y cuando son agrupados son agrupados, ¿no es cierto?, de manera coherente, permiten generar información. Y la información genera conocimiento. Y la aplicación de ese conocimiento, la aplicación en términos de estrategia, sería la inteligencia. Como ustedes pueden ver, en la medida que vamos avanzando en la pirámide hasta su cúspide, la calidad de las decisiones va a mejorar. ¿Se entendió? Sí, profe. Una pregunta. Ustedes conocen el análisis Peste y Porter, ¿no es cierto? No, no me acuerdo. ¿No se acuerdan del Peste y el Sí, Porter? sí. ¿Cuál, profe? ¿El Si me, PESTA? si me La lo... Pestel, no sé, el análisis del macroentorno y del microentorno, como ustedes lo tienen que haber visto, pues. ¿Lo vieron o no lo vieron? Cuando ustedes estudiaban el ambiente económico, el ambiente político, el ambiente legal, ¿no lo vieron en ninguna asignatura eso? Creo que sí, lo tengo Sí, en sí, un lo vimos, Power, profe. lo vimos el semestre pasado y el antepasado. Ah, ya, perfecto. Y entonces, ¿para qué les sirve el Pesta y el Porter, si lo vieron? Por ejemplo. Para analizar cuando, por ejemplo, una empresa quiere llegar a algún, no sé, por ejemplo, una multinacional, una transnacional quiere llegar a un nuevo país. No, por ejemplo, nos pusieron un ejemplo en un trabajo de, no me acuerdo qué empresa, creo que era CSU, Aguas, algo así, para llegar a Argentina. Entonces nos hacían analizar mediante un análisis PESTEL, ¿Ya? esta no me acuerdo cuál era. Sí, Eran como dos que teníamos que hacer, las condiciones políticas, económicas, socioculturales, las tecnológicas, exactamente, las ecológicas y las legales. exactamente, muy bien. Para ver si es que convenía llegar a eso. Ya, pero fíjense bien que yo les voy a dar la clave, así que tomen nota de esto, porque esto les va a hacer, porque ustedes que ya están siguiendo la ingeniería, les voy a dar la clave de para qué sirve el PESTA y el Porter. El PESTA sirve para determinar las oportunidades y amenazas que existen en el mercado. Para eso sirve el PESTA, principalmente. Para determinar las oportunidades y amenazas que puedan existir en el mercado. Fíjense bien. Tú, Nicolás, me estabas hablando recién de que estaban viendo el caso de una empresa que estaba buscando, ¿no es cierto?, llegar al mercado argentino. Sí. Ya, perfecto. ¿Tú conoces hoy día, tú sabes más o menos cuál es la realidad del mercado argentino? Sí, conozco Ya, más o menos de perfecto. cerca. Y ya, entonces te hago una pregunta. Sí, dígame. Una empresa hoy día, con los antecedentes que tú tienes, ¿tú le recomendarías asentarse en Argentina? No, definitivamente no. Definitivamente que no. ¿Por qué? Porque está pasando por una crisis económica que lleva años, social, política. El ambiente de los negocios es malo, se ha ido, no sé, en esa investigación que hicimos, captamos que se fue Nike, se fue Coca-Cola, se fue
Starbucks, se fue Globo, se fueron muchas empresas por lo mismo. Se fue Falabella, Home Eso. Center. Exactamente. Bueno, entonces, si tú te fijas, lo que hiciste, lo que tú estás hablando, tú dijiste que existe una amenaza, tomaste una decisión a partir del análisis del entorno. ¿Te das cuenta? Claro, sí, claro, Entonces, sí. eso es una amenaza. Por lo tanto, como es una amenaza, tú lo que tienes que hacer como empresa es protegerte. Y la protección en este caso es no ir a ese mercado. Porque si tú vas a ese mercado, pones en riesgo incluso las operaciones locales. Claro, la probabilidad más alta era de terminar perdiendo la inversión. Exactamente. ¿Se entendió? ¿Entendieron todos eso? Sí, sí. Ya, perfecto. Sí, profe, ahora sí. Ya. ¿Para qué sirve el análisis Porter? Ese es para ver no las condiciones quizás como más externas, esa es para hacer una comparativa entre las ventajas y desventajas que puede tener en cuanto a la competencia de la empresa, ¿no? Sí, a ver, básicamente lo que hace el análisis Porter es hacer un análisis de la industria en la que la empresa participa. Y en la industria está compuesta por varios elementos, 5 particularmente, según Michael Porter. ¿Cuáles son estos? El riesgo de ingreso de nuevos competidores. Es decir, qué tan fácil es que en esa industria en particular ingresen nuevos actores a competir al mercado. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? El otro elemento que incorpora el modelo de Michael Porter es el poder de negociación de los proveedores. Entonces, lo que hace Michael Porter propone una serie de elementos que permiten determinar si los proveedores tienen un alto, bajo o medio poder de negociación. Pregunta, fíjense bien, me voy a volver a la anterior, cuando existe un alto riesgo de ingreso de nuevos competidores a la industria, ¿qué pasa con el nivel del precio de mercado? ¿Qué pasa con los precios cuando aumenta la oferta? Economía 1, chicos. ¿Qué pasa con la oferta cuando hay mucha oferta? Sí, profe, la pregunta primera se me fue. Fíjate bien, ¿qué pasa cuando, porque hay muchos competidores, qué pasa con el precio de mercado? El precio cae. El precio Cae, cae. perfecto. Y si cae el precio, ¿qué pasa con la rentabilidad de la empresa? Baja, obviamente. Disminuye, perfecto. Vamos a los proveedores, que es el otro actor del modelo de Porter. Cuando los proveedores tienen un alto poder de negociación, ¿qué pasa con el precio que ellos les cobran? ¿Tenemos capacidad de negociar el precio de compra? No, lo suben. Lo suben. Y si suben el precio de compra, ¿qué pasa con nuestro precio de venta? Aumenta, obviamente, también. No necesariamente. No necesariamente. Porque a veces puede ocurrir que tú no puedas traspasar el alza de precio a tus clientes. Pero eso no sería como casi vender en pérdida. No. O sea, es que ahí, es que si eso ocurre y tú no tienes la capacidad de traspasar los precios,
tienes que buscar alguna estrategia que te permita diferenciarte. Mira, te voy a poner el siguiente ejemplo. Fíjate en lo siguiente. Codelco. ¿Conocen Codelco, me imagino, no es cierto? Todos han escuchado hablar de Codelco. Sí. Ya. Codelco, ¿a qué precio vende el cobre? Codelco es el más grande productor de cobre del mundo. ¿A qué precio vende? No sé en cuánto estará vendiendo la libra ahora. A ver. ¿Cuánto? No. No, Están no, poco no, informados, chicos. no, no, no. 4.3 dólares Eso, la libra. la libra, eso. Ya. ¿Y dónde se transa el precio del cobre? ¿Cómo, Bolsa de profe? valores. ¿Cómo, profe? ¿Dónde se fija el precio del cobre? Yo creo que depende de los consumidores. El precio del cobre se fija en la Bolsa de Metales de Londres. Y Codelco, siendo el más grande de todos los productores de cobre del mundo, no tiene capacidad de fijar el precio. Codelco solo puede vender al precio de mercado. Y si el precio de mercado es bajo, Codelco pierde plata, cosa que ha ocurrido, es cosa que ustedes revisen la historia de nuestro país o del precio del cobre, y ustedes se van a dar cuenta que el precio del cobre, algunas veces, o en algunos periodos, ha sido inferior al costo de producción. Entonces, y eso ha ocurrido, ¿por qué? Porque ha habido exceso de oferta. O porque no ha habido demanda. Y si no hay demanda, el producto no vale. Imagínense, para ponerlo en otro contexto, imagínense que todos en este país fuéramos vegetarianos. ¿Cuánto valdría la carne? Menos de lo que vale ahora. No, cero. Pues a nadie le interesa. ¿Quién querría comprar carne si todos somos vegetarianos? ¿Para qué queremos comprar carne? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no es cierto? O sea, si es un producto que no tiene demanda, no vale nada. Porque no hay nadie que esté interesado en comprarlo. Entonces vale cero. Entonces, esas cosas tienen que entenderlas y comprenderlas de manera adecuada. Entonces, fíjense bien, los proveedores en cualquier industria juegan un rol súper importante. ¿Por qué? Porque va a depender del poder de negociación que tengan, pueden influir en el precio de la industria o en la empresa que participa en esa industria. Pueden influir de manera positiva o de manera negativa. Cuando influye de manera negativa es cuando nosotros no tenemos herramientas para traspasar esas alzas de precio a los consumidores. Ahí influye de manera negativa. Porque eso significa que nuestro margen se está achicando, nuestra utilidad se va a achicar si el proveedor comienza a subirnos los precios.
Tercer elemento del modelo Porter. Poder de negociación de los clientes. Ocurre exactamente lo mismo con los proveedores. Cuando tenemos un cliente que es muy poderoso o muy grande, puede influir de tal manera que nos ponga un límite máximo al precio que podemos cobrar. Fíjense que a raíz de la existencia del modelo de Michael Porter, es que surgen cosas como, aquí en Chile en particular, como la... ¿saben lo que es Chile Compras, verdad o no? ¿Saben ustedes lo que es Chile Compras? Yo no, profe. Ya, Chile Compras Yo tampoco. ya, les voy a explicar. Entonces, Chile Compras es un portal creado, me parece que bajo el gobierno del presidente Lago, y lo que hizo, porque antes todos los ministerios, todas las reparticiones públicas compraban de manera individual. Entonces, lo que se hizo es que todas las organizaciones públicas pertenecientes al Estado deben comprar a través de este portal. Por ejemplo, imaginémonos que el Ministerio de Educación necesita comprar azúcar para el café de los empleados, de todos los que trabajan en el Ministerio de Educación. Entonces, ellos levantan una especie de licitación y todos compiten. Y finalmente, el Ministerio de Educación decide a quién le compra el azúcar y va a tener en consideración, ¿no es cierto?, el precio, la calidad del producto y algunos otros elementos. Pero principalmente esas son las dos principales variables. Entonces, todo lo que compra el Estado, me parece que, como les decía, que a partir del gobierno del presidente Lago, es que todo se tiene que hacer a través de este portal. ¿Para qué hizo eso el Estado? Para tener poder de compra. ¿Para qué? Para obtener mejores precios. Entonces, una empresa que solo le vende al Estado, por ejemplo, si llega un nuevo competidor y ofrece precios más bajos que ese que le estaba vendiendo anteriormente, lo va a liquidar. ¿Se entiende, no? Chicos. Sí, profe. Ya. El cuarto elemento del modelo de Michael Porter es la amenaza en los productos sustitutos. Hay algunos productos que poseen sustitutos. Entonces, el riesgo de los productos, porque hay que analizar a los productos sustitutos, es porque, por ejemplo, los consumidores podrían cambiarse al sustituto si es que el sustituto ofrece mejores condiciones. Un ejemplo claro podría ser podríamos hablar del azúcar y el endulzante. Supónganse que nuestro producto,
que vendemos es azúcar. Y supongamos, por decir cualquier cosa, que el precio de venta es de 500 pesos. ¿Qué pasa si el endulzante vale 350? ¿Qué va a pasar? Chicos, La gente va a comprar endulzante. ¿y qué va a pasar con el que vende azúcar? Para quebrar, o se va a tener que poner a vender endulzante. Ok, entonces el riesgo de los productos sustitutos radica en que pueden poner un límite al precio máximo que se puede practicar. Esa es es por eso que hay que analizar los productos sustitutos. Finalmente, el último elemento que contempla el modelo de Michael Porter es la rivalidad interna. O sea, la rivalidad que existe entre las empresas que compiten. Entonces, la pregunta que surge aquí, ¿qué ocurre con el precio cuando existe mucha competencia? Obviamente que disminuye el precio. Disminuye el precio. Bien. Pero hay gente, por ejemplo, que se pone como de acuerdo en un sector y mantener los mismos precios para que no varíe mucho eso. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Eso es un acto ilegal. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Eso es ilegal. El poner, y bueno, y porque como es ilegal, es que las empresas que son descubiertas en esto son sancionadas. Podremos decir que las sanciones a lo mejor no son del todo severas, pero es la legislación que tenemos. Y aquí en Chile, como en cualquier otra parte del mundo occidental sobre todo, la colusión es penada y eso no se puede hacer. Entonces, fíjense bien que los 5 elementos de análisis que componen el modelo Porter termina redundando en que este análisis se debe hacer porque permite determinar el nivel de rentabilidad y de riesgo asociado a la industria. Por lo tanto, vamos a poder definir qué tan atractivo en términos de rentabilidad es una industria o no. Y por otro lado, un buen análisis Porter debe necesariamente contemplar un análisis exhaustivo y profundo de nuestra competencia. Y Michael Porter tiene todo, digamos, estructurado en su análisis para poder descubrirlo. Entonces, en definitiva, el análisis Porter también nos ayuda a determinar oportunidades y amenazas que pudiesen existir en el entorno más inmediato de la empresa. Y también nos brinda la posibilidad de crear estrategias
que permitan competir con éxito en la industria en la que queremos participar o en la industria que participamos. He ahí la relevancia de estos informes. Por lo tanto, fíjense bien que si esto nosotros lo traspasamos a nuestra pirámide de la información, tanto el análisis PESTA como el análisis Porter, su correcta aplicación nos va a llevar, ¿no es cierto?, a ostentar un cierto grado de inteligencia. Por cuanto, si miramos el análisis PESTA, vamos a poder aprovechar las oportunidades que el mercado está ofreciendo y nos va a permitir protegernos de las amenazas que pudiesen existir en el entorno o macroentorno de la empresa. El Porter, al igual que el PESTA, nos va a permitir determinar las oportunidades y amenazas que existen en la industria. ¿Por qué? Porque vamos a poder haber realizado un análisis exhaustivo de todos los componentes que afectan o que pueden afectar a la empresa y sacar ventaja de eso. ¿Y cómo vamos a sacar ventaja? Creando estrategias de desarrollo. Planteándonos objetivos, ¿no es cierto?, que debemos cumplir. Y el cumplimiento de esos objetivos, y del cumplimiento de esos objetivos, perdón, va a depender nuestro éxito o fracaso. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Ahora les recomiendo, porque por lo que hemos conversado, que ustedes les recomiendo realizar un repaso profundo del Porter y del PESTA, porque veo que no están bien aquilatados los conocimientos. Y esto es relevante por cuanto son conocimientos que ustedes deben son análisis, perdón, más que son análisis que ustedes deben estar realizando de manera permanente en el ámbito laboral. Cualquiera de ustedes, en el caso de Nicolás, que lo conozco un poquito más, Nicolás está, no sé si está o tiene todavía su emprendimiento de turismo. Y yo lo tengo, aún vive. Entonces, Aún vive entonces. estas cosas para ti deberían ser importantes. Porque finalmente tú vas a ser tu propio jefe. Por lo tanto, la inteligencia debería radicar en ti. ¿Me expliqué? Sí, sí. Ya. Bueno, vamos a ver, para ir terminando de manera sucinta, cada uno o definiendo cada uno de los componentes de la pirámide. Y vamos a definir qué es lo que son los datos. Los datos son cifras y valores aislados, como por ejemplo la cantidad de trabajadores que hay en
en una empresa, el número de clientes que existe, los ingresos totales, el costo por peso de cada producto, etc. Esos son datos. Información. La información son datos agrupados u obtenidos al combinar datos simples, como gráfica de ingresos, niveles de satisfacción de clientes, las ventas por región o país, promedio de edad de los colaboradores, etc. Una vez que estos datos los hemos agrupado, ¿no es cierto?, y combinado de forma coherente, podemos obtener información relevante. El siguiente paso es la generación o la creación de conocimiento. Y esto se produce por la asociación de informaciones sobre diversos temas, ¿no es cierto?, que reflejan el nivel de generalización o de sistematización de las características de la empresa. Y aquí surgen entonces las conclusiones. Conclusiones del tipo como qué productos son los que más se venden o qué productos son los que más le conviene vender a la empresa. ¿Cuál es la caracterización de nuestros clientes? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde viven? ¿Qué edad tienen? ¿Cuál es su correo electrónico? ¿Cuáles son sus gustos y preferencias? ¿Cuáles son sus deseos, sus aspiraciones? Y el conocimiento también debe derivar en la existencia de documentos como manuales, procedimientos, no son manuales de procedimientos, normas y políticas. ¿Cuál es la política de crédito de la empresa? ¿A quién le vamos a dar crédito y a quién no? ¿Cuánto es el crédito que estamos dispuestos a asumir? ¿Y bajo qué condiciones y características se les va a dar crédito a los clientes? Cosas de ese tipo, por ejemplo. ¿Cuáles son las normas de conducta que deben tener nuestros colaboradores al interior de la organización? Etcétera. Finalmente, está la inteligencia. La inteligencia en la organización va a ser definida como el conjunto de conocimientos debidamente registrados que van a caracterizar el éxito del desempeño de la organización. Y esto se puede resumir como el conjunto de acciones que dieron por resultado un incremento de las ventas producto de un mercado determinado o un conjunto de rasgos que debe reunir cada directivo de la empresa y otras cosas por el estilo. Para poder llevar adelante esto, se necesitan sistemas de gestión de la información como soporte. Y es ahí donde están estos famosos ERP que yo les mencionaba. ¿Y esto por qué? Porque el enfoque sistémico presupone que el resultado que alcanza el sistema como un todo no es la suma simple de los resultados del trabajo de cada uno de los elementos aislados que lo componen, sino que se logra
como producto de la acción conjunta e integrada de los mismos. Esto significa que si falta alguno de los elementos, el sistema no logra su objetivo o propósito. Y esta concepción, esto que les acabo de mencionar, se aplica a todo tipo de organizaciones más que empresas. Ahí eso lo voy a cambiar después, porque esto es válido para organizaciones con y sin ánimo de lucro, públicas y privadas. Esto quiere decir que esto es aplicable en términos simples, tanto para un kiosco como para el Estado de Chile, tanto como para un kiosco como para la NASA, para un carrito de completo como para la Volkswagen. Y en la medida que tengamos el soporte de sistemas informáticos, los resultados deben ser mejores. Dicho esto, vamos a decir que la empresa como negocio puede ser observada desde dos estados distintos. El primero de ellos es en su diseño, es decir, cuando se ejecuta el estudio de factibilidad en forma de plan de negocio. Y segundo, en el de su funcionamiento. Y en este punto, el principal objetivo de la dirección de la compañía o empresa es el perfeccionamiento de su desempeño. Fíjense bien que en el primer punto, en el relativo a su diseño, es cuando se deben hacer análisis como los que comentábamos recién, o que veíamos recién, como el PESTA y el PORTER. Estamos en una fase previa de diseño, de conceptualización de cómo debe funcionar la empresa. Y en la segunda etapa, cuando ya la empresa está en marcha, uno de los objetivos principales de la alta dirección es el perfeccionar el desempeño. Y el perfeccionar el desempeño significa necesariamente la búsqueda constante de la eficiencia. Y la eficiencia tiene que ser vista como la producción del bien o servicio al menor costo posible, lo que incluye el tiempo. Vamos a hablar de algunas recomendaciones al respecto, pero estas recomendaciones son para empresas que se encuentran ya en operaciones. Y que requiere una sistematización de los procesos informativos
Y esto para poder transformarse en un negocio inteligente. Y un sistema de gestión de la información en una empresa tiene 4 elementos: la propia información, las personas que la gestionan, las tecnologías de la información y las comunicaciones, las famosas TICs. Esto último, las comunicaciones, es un tema relevante, como les mencionaba al principio de la clase, porque las comunicaciones están permitiendo, las comunicaciones, o sea, el acceso a poder comunicarse, sumado a las tecnologías de la información, están permitiendo acercar a los clientes a la empresa, de modos y formas que hasta hace muy poco no habíamos visto. Y finalmente están los métodos de procesamiento de la información. Y en esos métodos de procesamiento de información es donde deben concurrir personas de distintas especialidades. Porque la óptica con que miran las cosas, por ejemplo, entre un economista y un marquetero o un financiero, son absolutamente distintas. Por lo tanto, las personas que lleven adelante los métodos de procesamiento de la información deben ser personas o deben ser grupos de personas multidisciplinarios. Porque en esa conjunción de conocimientos es que se va a producir la inteligencia. ¿Dudas, chicos? No por ahora, profe. No, profe. Ok, Yo tampoco, profe. bien. A ver, yo creo que es súper importante, como les decía, que ustedes le echen una mirada a los análisis Pesta y Porter. Es fundamental. Esos 2 análisis ustedes deberían saberlos y conocerlos en profundidad. Porque los van a necesitar en el transcurso de la clase, de la asignatura. Y más adelante se les van a presentar otras asignaturas donde los van a tener que poner en práctica. Entonces, yo les sugiero que repasen. Les voy a dejar subido algún material relacionado con eso, les voy a avisar al WhatsApp. El que quiere ahí puede revisarlo, pero en mi opinión deben reforzar esos conocimientos, chicos, porque son absolutamente relevantes. No es concebible que en el ámbito laboral ustedes esas cosas no las manejen. Entonces, es de vital importancia que ustedes dominen esos conocimientos. La próxima clase es una clase más o menos
o sea, no más o menos, es una clase larga. Vamos a hablar de modelos de negocio. Vamos a hablar de modelos de negocio en general y después nos vamos a sumergir en el análisis Canvas. ¿Lo conocen? Sí, sí, lo vimos con ustedes, de hecho, el semestre antepasado. ¿En qué ramo vimos el semestre pasado? Lo vimos en profundidad, ¿no es cierto? ¿O lo vimos? Sí, vimos el Canvas y el Petri Canvas. Y hicimos un embudo de ventas también. Ah, sí, ya, ok, Vemos cómo ya, se correcto, conecta. sí, ya me acordé, ya, pero ahora lo vamos a ver más en profundidad todavía el Canvas. Yo les voy a dejar subida la PPT ahora. Échenle una mirada porque la PPT, la próxima clase tiene, creo que 80 PPT. Y empiecen a revisarlo porque es fundamental para lo que vamos a hacer más adelante en la asignatura. Porque vamos a estudiar en profundidad cómo generar modelos de negocio exitosos. ¿Ya? Así que les pido por favor que puedan echarle una mirada, por último una leída a la PPT de la próxima clase y ¿cómo se llama? Y si tienen dudas para que lo vayamos viendo, porque si hay alguna cosa que me ha tocado ver, porque yo también hago clases en otros ramos que vienen más adelante como juego de negocio, y hago taller integrado también. Me he encontrado con la sorpresa que son cosas que les cuestan mucho a los estudiantes poder desarrollar adecuadamente los modelos de negocio. Entonces vamos a tratar de practicar. Voy a preparar una clase práctica con harto número y vamos a tratar de trabajar en los modelos de negocio, ¿ya? Porque me parece que es absolutamente importante que ustedes puedan realizar estos análisis, porque les va a permitir competir de mejor manera en un mundo que cada día se está volviendo más complejo y más competitivo. Así que eso, chicos, nos vemos la próxima clase. ¿Nadie tiene dudas o algún comentario respecto de lo que hemos visto hoy día? No, profe, ninguno. No, profe. Perfecto. Así que eso, chicos, nos vemos el próximo lunes, que estén muy bien. Les voy a avisar al WhatsApp cuando queden subidos los videos y la clase y la próxima clase también. Les pido por favor que le echen una ojeada para que, como es una clase larga, podamos ir viéndolo en profundidad, ¿ok? No hay problema, profe, ahí nos avisa y le echamos una ojeada. Listo, que Ya, estén, profe, no hay problema. chao, que estén muy bien. Ah, Chao, chao. espérense un poco, déjenme sacar... no, pues están todos presentes hoy día, si son 6 nomás, porque Víctor se retiró. Todo responsable, ¿eh? Sí. Así que nos vemos. Ya, profe. Chao. Cuídese, chao, chao. Chao, profe.